Hola, soy el doctor Mendoza y en esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene el ser cuidadosos al consumir con fines terapéuticos algún medicamento o algún remedio natural. Esto porque tanto los fármacos como los remedios tienen indicaciones precisas y también contraindicaciones. Más aún, en muchos de los casos, los anuncios publicitarios que promocionan sus productos suelen faltar a la verdad, como veremos en este video. Acompáñenme. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o COFEPRIS, de México, acaba de publicar un aviso de alerta sobre el consumo del Lipobón, uno de los tantos productos llamados milagro, que no solo representan una estafa, sino que además ponen en riesgo la salud y la vida de quienes los toman. Lipobón se promociona como un suplemento alimenticio natural para bajar de peso rápidamente y de manera segura e inofensiva para la salud, lo cual es falso. La COFEPRIS detectó que en su formulación, Lipobón contiene sibutramina, lo cual no se especifica en la etiqueta del producto. La sibutramina es una sustancia que suprime el apetito, pero eleva la presión arterial, causa taquicardia y aumenta el riesgo de sufrir ataques cardíacos y derrames cerebrales. Además, también puede interactuar de manera negativa con otros medicamentos y poner en peligro la vida del paciente. Debido al daño que ocasiona, la sibutramina fue prohibida en prácticamente todo el mundo desde el año 2010 por la propia COFEPRIS, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y por la Agencia Europea de Medicamentos, entre otras organizaciones. Pero eso no es todo. El Lipobón no solo constituye un riesgo para la salud por su contenido en sibutramina. La COFEPRIS también informó que ese producto se promociona como un suplemento alimenticio natural y su etiqueta reporta que contiene extractos de las plantas Oodia gordonii y Garcinia cambogia, que no están permitidas en productos de este tipo por representar un riesgo para la salud de los consumidores. En otras palabras, al producto se le atribuyen características propias de un medicamento y no de un suplemento alimenticio, sin contar con registro sanitario. Por lo antes expuesto, la COFEPRIS prohibió la venta de Lipobón, al igual que su distribución a través de paquetería, mensajería nacional e internacional y su promoción en sitios web o en páginas de redes sociales de cualquier índole en el país. Además del Lipobón, la COFEPRIS ha emitido alertas sanitarias de otros productos peligrosos y fraudulentos publicitados para bajar de peso, entre los que se incluyen Redotex y Redotex NF, que pueden causar disfunción de la glándula tiroides, derrames cerebrales, arritmias cardíacas y convulsiones. Chupanza o chupapanza, producto que contiene Vamitol, un fármaco de uso veterinario recetado para tratar afecciones inflamatorias en animales. Les, que se promociona como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelgazante, que combate el estreñimiento y la ansiedad por comer en exceso. Y Skinny High Intensity o Body Balance High Intensity, que contiene sibutramina al igual que el Lipobón.
Sobre el tema de los medicamentos peligrosos, a lo largo de la historia han surgido fármacos cuyo uso se ha prohibido para ciertos pacientes o enfermedades o que definitivamente se han eliminado del mercado tras descubrirse que tienen considerables efectos nocivos para la salud. El ejemplo más aterrador es la talidomida, que se empezó a comercializar en 1957 como un fármaco de venta libre para el tratamiento de la náusea y el mareo en las mujeres embarazadas. Pero en 1961 fue retirado del mercado debido a que causaba malformaciones severas hasta en 20% de los recién nacidos de las madres que habían tomado incluso solo una tableta. En otro caso, la ranitidina era un fármaco que se usaba para el tratamiento de la gastritis. Este medicamento se introdujo en el mercado en 1981 y llegó a ser la prescripción más vendida en todo el mundo. Sin embargo, en el año 2019, diferentes organizaciones sanitarias internacionales descubrieron que contenía una impureza llamada N-nitrosodimetilamina o NDMA, la cual en cantidades significativas puede causar hemorragias, lesiones renales y cáncer de hígado, estómago y colon, por lo que el medicamento fue retirado del mercado. En otro ejemplo, uno de los medicamentos de alto riesgo que aún permanecen en el mercado internacional es el metamizol, conocido también como dipirona. Este producto se usa para combatir la fiebre, la inflamación y el dolor. Se introdujo masivamente en el mercado en 1922 y en todo el mundo su adquisición y compra fue libre, sin exigir prescripción médica, hasta la década de 1970, cuando se descubrió que su uso implicaba el riesgo de múltiples trastornos, tales como neutropenia, anemia hemolítica, hipotensión, infarto de miocardio, anafilaxia severa e insuficiencia renal aguda, entre otros. De todos ellos, el efecto secundario más temible es la neutropenia o agranulocitosis, que consiste en una reducción extremadamente baja de glóbulos blancos en la sangre y aun cuando su frecuencia no es alta, se trata de una reacción grave que puede causar la muerte del paciente. En muchos países el metamizol es todavía una de las primeras opciones para el manejo del dolor. Sin embargo, su asociación con la granulocitosis llevó a que en 1977 la FDA prohibiera su uso en Estados Unidos y lo mismo hicieron más de 30 países. No obstante, en muchas naciones de los distintos continentes se sigue comercializando libremente y continúa siendo uno de los analgésicos más populares. Por último, el cloranfenicol, también conocido como cloromicetina, provoca un trastorno muy parecido al del metamizol. El cloranfenicol es un antibiótico que resultó muy efectivo contra un amplio grupo de bacterias y las autoridades sanitarias lo recomendaron durante mucho tiempo. En la década de 1960, por ejemplo, este fármaco se usaba de forma indiscriminada en México para el tratamiento de toda clase de diarreas. Pero los efectos secundarios pronto empezaron a descubrirse y en la década de 1970 se observó que el consumo de cloranfenicol podría causar dos tipos de depresión de la médula ósea. El tipo más común es una reacción inmediata que causa una merma en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta reacción se puede presentar cuando el medicamento se prescribe en dosis altas y se puede revertir al suspender la medicación.
El segundo tipo es la anemia aplásica, una reacción de hipersensibilidad tardía que es menos frecuente que la anterior, pero es irreversible, mortal y no depende de la dosis administrada ni del tiempo de uso. En la anemia aplásica, las células madre de la médula ósea se dañan. Estas células son las que dan origen a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas de la sangre. Por tanto, al morir las células madre que les dan origen, se presenta una reducción cada vez más grave en el número de estos elementos celulares. Podemos decir que la sangre se va convirtiendo en agua. La anemia aplásica es mortal y una vez que se presenta, no hay forma de detenerla. Suele ocurrir de 3 semanas a 12 meses después del contacto inicial con el cloranfenicol y se presenta en uno de cada 20,000 a 40,000 pacientes tratados. Por lo anteriormente expuesto, el cloranfenicol se encuentra fuera del mercado de Estados Unidos y de varios países europeos, pero sigue vigente en muchas otras partes del mundo. Si bien el cloranfenicol ha sido útil en enfermedades específicas, en la actualidad existen otros fármacos más efectivos y seguros.